Buenos días, esto es Trading de Alto Rendimiento, 19 del 4 del 2017. Comenzamos nuestro repaso diario a las materias primas, Forex e índices en los que operamos a diario en nuestra cuenta, abierta a mediados de octubre del año pasado, donde nos propusimos, una vez transcurridos 12 meses, obtener entre un 80 y un 100% sobre nuestra inversión inicial. Y bueno, ya llevamos 6 meses y hemos sobrepasado con creces ese objetivo. Estamos ahora en torno al 150%. Y bueno, también le echaremos un vistazo al final del vídeo a esa cuenta, ¿de acuerdo? Para comentaros que estoy repitiendo el vídeo puesto que ha habido unos problemas de audio. Entonces he tenido que subir el vídeo y cuando lo he subido me he dado cuenta al revisarlo. Entonces bueno, es una repetición. Lo digo por si alguno ha empezado a ver el vídeo y se le ha cortado cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos. Pensamos libra dólar. Ayer, como sabéis, bueno, pues el mercado, este par en concreto, se movió muchísimo. Empezamos el día aquí y de repente se dan las noticias de que Teresa May va a dar un discurso. Se ya prevé el adelanto de elecciones y baja el precio hasta la media de 200. En concreto baja hasta un precio de 127, y de repente pega un subidón hasta zona de 1,29, ¿vale? Ya estábamos comentando en ese mismo instante, en el vídeo de ayer, que cuidado con esa bajada, puesto que había sido debido a una noticia que se iba a efectuar y que podíamos encontrarnos o bien con la continuación de la bajada o bien con el efecto completamente contrario, como así ocurrió. Bueno, una vez estamos en este escenario, en teoría hoy debería ser un día calmado debido a las fuertes subidas que ya hubo ayer y de alguna manera estos días que vienen ahora, pues vamos a ver si esto es una confirmación en cuanto a esta tendencia alcista y de ahí nos podríamos ir a zonas ya de 1,30, o si por el contrario, bueno, pues nos encontramos ahora con una bajada del precio a zonas de 1,27, zonas de 1,26, con lo cual volveríamos o regresaríamos más o menos a la zona pivote de 1,25 en la que hemos estado desde octubre del año pasado. Con lo cual estos días es importante, bueno, o por lo menos hoy, ver qué es lo que hace el precio, ¿de acuerdo? Necesitamos más información, puesto que cuando hay unas subidas muy importantes en el mercado, pues bueno, incluso todas las medias, todas las gráficas se nos vuelven un poco locas, ¿de acuerdo? En principio tenemos tendencia alcista. Vamos a esperar confirmación. Aquí la media de 200 ayer la rompió claramente. Y bueno, vamos a ver si llegase a pasar a zonas de 1,30, 1,31, pues ya moveríamos nuestra zona pivote teórica de 1,25, ya la pasaríamos a una zona de 1,27, 1,27,500, 1,28, ¿de acuerdo? En tanto en cuanto no la vamos a mover hasta que veamos lo que hace el precio. Con lo cual, bueno, para entrar al mercado, zonas largas, superación de máximos de ayer, 1,29,075, pues 1,29,100, ahí tendríamos entrada al mercado, con todas las indicaciones a nuestro favor, alcistas. Y para entradas cortas, bueno, como podéis ver aquí, la media de 200 incluso en horario está muy lejos debido a la subida de ayer. Una primera entrada corta podría estar confirmación de rotura pivote y otra... bueno, pues la pérdida del 1,25, ¿de acuerdo? Pero vamos, queda mucho recorrido por bajar. No sé si al día de hoy eso se va a producir. No creo que haya una vela envolvente tan grande y por eso es el tema de que habría que esperar un poco. Entonces en la entrada larga sí la tenemos más cercana y la entrada corta, bueno, pues habría que esperar bastante más. Vamos al euro dólar. Bueno, dentro del euro dólar lo mismo, pero la subida no fue tan importante o tan fuerte, ¿de acuerdo? Entonces estamos en zonas de 1,07, viendo a ver si es capaz el precio de perforar y llegar bueno, a zona 1,08, ¿de acuerdo? En diario el MACD todavía sigue en negativo, aunque la tendencia lleva alcista una serie de días y estamos por debajo de la media de 200. Con lo cual hay que ser cautos, aunque bueno, todo nos dice que llevamos ya bastantes días encadenando subidas en el precio. Con lo cual, a la hora de entrar largos vamos a esperar a rotura de máximos
Estas producen el 1.07370 aproximadamente. Ahí tendríamos una entrada en largos, y para entrada de cortos, desde luego claramente la pérdida del 1.07, que nos lo confirmará. Ahí tendríamos un tramito que nos podría llevar casi hasta la zona de soporte 1, zona de media de 200 en horario, y sería la primera entrada. A partir de allí, bueno, pues ir sacando nuestros 100 pips ante ruptura de mínimos, que es lo que vamos haciendo en nuestro scalping, ¿de acuerdo? En Forex. Seguimos con la siguiente par. Este es Libra-Yen. Bueno, Libra-Yen, al igual que la Libra-Dólar, ayer obtuvo una subida bastante importante. Como veis, estamos en una zona donde la zona cercana a los 140, donde las medias están muy enroscadas. Llevábamos muchos días de bajada, y aquí de repente, bueno, pues nos hemos encontrado con estos 3 días con unas subidas muy importantes. Estamos en zonas de 136, habíamos perdido este mínimo, y bueno, la verdad es que nos encaminábamos igual a precios o a valores más bajos. De todas maneras, lo mismo que en Libra dólar, vamos a esperar la confirmación de estas subidas, y desde luego yo no veo una entrada por encima de 140, que es lo que ya decíamos hace bastante tiempo cuando estábamos en toda esta zona de aquí. Hablábamos de la zona de los 140 para atacar los 142. Pues bueno, hemos vuelto a ese escenario otra vez, así que lo suyo sería de alguna manera esperarse que el precio nos rompa holgadamente los 140. Y para entrar cortos, desde luego el precio tendría que perder tranquilamente los 139, más o menos. Aquí estaríamos en 139,075 los mínimos de hoy, que incluso bajase un poquito más, que nos perdiese la media de 20, y de ahí tendríamos tranquilamente una entrada corta en nuestros 100 pips, incluso algo más hasta la zona de pivote, ¿de acuerdo? Entrada larga, tenemos este máximo de aquí, que lo hizo ayer en 139,967, bueno, zona de 140. 140 es un punto redondo, a ver si fuera capaz ya no solo de perforarlo, sino de confirmarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vemos dentro de este par, así a bote pronto. Vamos a ver esta divergencia, vale, está en una zona neutra, entonces, bueno, podemos seguir con lo dicho. Vamos a australiano yen. Bueno, australiano yen llevamos ya muchos días con caídas, ¿de acuerdo? Nos tiramos una serie de meses y preveíamos que iban a durar más, incluso desde diciembre hasta marzo, en la zona enclavada entre los 87, 84, y bueno, teníamos bastante claro que esa era una zona una horquilla bastante importante, puesto que se había dado ya hace muchos meses atrás, el año pasado, incluso en el 2015 creo que fue. El precio fue bajando, se nos apoyó aquí en la media de 200, como podéis ver, que coincidía con este mínimo de aquí. Pensamos que íbamos a remontar, que íbamos a volver a zonas más altas de la horquilla, y desde este día ha ido bajando con el precio sin cesar, ¿de acuerdo? Estamos desde luego en una zona, una tendencia bajista clara, donde, bueno, ya los soportes siguientes se nos empiezan a quedar bastante bajos. Ya estamos hablando de zonas de 80, incluso si pierdes esas zonas de 80 estaríamos hablando de zonas de 79 y 78, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ante este panorama aquí tenemos un mínimo que nos ha hecho de madrugada, ¿de acuerdo? La pérdida de este mínimo con este soporte, desde luego, nos daría entrada corta sí o sí, y bueno, pues entrada larga, desde luego, por lo menos, yo me esperaría a ver si el diario es capaz de cerrar 2 días en positivo o por encima de pivote. Y bueno, si queréis un plazo más corto, bueno, pienso que se tendrían que dar por lo menos los 5 minutos, 15 minutos y una hora los 3 gráficos en ascendente, y a partir de ahí veríamos entradas, ¿de acuerdo? Nos plantearíamos entradas. Pero de momento la tendencia es claramente bajista, como vemos aquí en los gráficos. Con lo cual, si entráis al alza, porque veis un movimiento fuerte hacia el alza, tener siempre previsto un ADIN negativo, ¿de acuerdo?
Bueno, hemos acabado con el australiano, vamos ya con el DAX que está muy interesante. Ayer el DAX de alguna manera nos cerró en el soporte de los 12.000. Si veis esta vela, 11.955 es el mínimo, pero el close es en 11.994, 12.000, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy es un día en el cual nos tenemos que esperar estos días de confirmación de un soporte de 12.000 de una manera importante, como sigue siéndolo, o si no, por el contrario, bueno, pérdidas ya del valor de 12.000 y irnos a buscar diferentes zonas que tenemos marcadas. Aquí tenemos marcadas esta línea, que yo no sé si la podemos cambiar, lista, propiedades. Vamos a hacerla en otro color que se vea mucho mejor, en un amarillo, por ejemplo, y más gruesa. Bueno, esta zona de aquí para mí es una zona importante. Ya llegó el precio en su día aquí y volvió a subir. Entonces, que el precio ahora llegue a zonas de 11.950, 11.900, 11.850, bueno, pues serían escenarios en principio ideales para ponernos largos y obtener un recorrido mucho mayor. En cambio, si una vez llegados a esta zona siguiese el precio bajando, ya nos podríamos poner en un escenario ya de 11.750, e incluso 11.500, ¿de acuerdo? 11.500, 11.450. Podríamos marcarlo aquí, este mínimo, y podríamos marcar aquí esta otra zona de 11.700, 11.750, a ver, más o menos caería por aquí. $11.750. Vale, entonces bueno, tenemos más o menos estas zonas, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo dicho, vamos a esperar a ver si es capaz hoy mañana de cerrar por encima. Recordar que estas bajadas bueno, básicamente puede ser por un tema de elecciones francesas y algunos problemas más geopolíticos que ha habido esta semana, pero bueno, tendríamos aquí estas zonas bastante claras, entonces yo, si sigue bajando el precio, no entraría corto de momento, me esperaría a ver un cambio de tendencia al alza, a menos que el MACD largo y corto se me dieran la vuelta, de acuerdo, que eso ocurriría ya por esta zona y habría que estar muy atentos. Entrada larga, ¿qué vemos? Bueno, pues al igual que hay que ser pacientes a la hora de si el precio va hacia abajo, desde luego la entrada larga debiéramos de esperar por lo menos a rotura de pivote y confirmación en horario, y a partir de ahí, bueno, ver si por lo menos la gráfica en horario se nos da la vuelta, sería interesante. Tendríamos otra zona que sería obviamente una vez se nos ha dado esto la vuelta, superación de máximos en ese momento, y también tendríamos aquí cercano, a ver, que se me está quedando un poco colgado el servidor al haber tanta información, tanta gráfica, y después, bueno, ahora no se ve, eso puedo mover, pero aquí tendríamos, vale, se me ha movido la gráfica, aquí de nuevo, fuera, la zona de resistencia 1, ¿de acuerdo? Esa zona de alguna manera está unida a la media de 200, pero eso ya nos pilla bastante más arriba, con lo cual vamos a esperar a que el horario se nos dé la vuelta, a que nos confirme el pivote 1 y a partir de ahí podríamos intentar al alza, y sobre todo hay que ser pacientes, puesto que el tema de las elecciones francesas, pues bueno, pues de alguna manera puede estar condicionando esta pequeña bajada o este pullback. Si nos vamos al SP, bueno, dentro del SP llevamos ya muchos días en las zonas en la zona en la que se encuentra de 2340, si cogemos y vamos al gráfico diario, aquí lo estaríamos viendo, llevamos ya mucho tiempo con las medias muy juntas, muy apiñadas, entonces bueno, pues aquí los movimientos están bastante claros también. Para entrar cortos, la pérdida desde luego del 2320, eso nos podría llevar a zonas
de los 2300, y después si perdiese esos 2300 pues tendríamos ya camino abierto a zonas de 2.275 aproximadamente, ¿vale? Que es esta zona de aquí. Eso en cuanto a cortos. En cuanto a largos, desde luego hemos dicho ya varios días, la superación del 2.365, 2.375 sería entrada larga, esa zona de ahí. Y bueno, hoy está en preapertura, está subiendo. Si nos confirmase esta media de 200 y nos cerrase un par de velas por encima, pues podríamos plantearnos en apertura ver si entrar largos un poco antes, ¿de acuerdo? Tendríamos un poquito de espacio hasta la zona de la resistencia 1. Ya sabéis que en el SP nosotros no ganamos más de 2-3 puntos cuando hacemos scalping, ¿de acuerdo? Y ahí cogemos y nos salimos directamente del mercado. Vamos al petróleo. Bueno, petróleo estamos, como vemos aquí, hemos vuelto a la zona de 55.50, ¿vale? Está todo de alguna manera en principio estamos con el MACD en diario alcista. Creo que hoy a las 4:30, a las 6:30, mira el calendario económico, ya hay inventarios. Eso puede hacer que oscile el precio. Y bueno, pues de momento está haciendo lo mismo que nos hemos encontrado cuando estábamos en la horquilla de 55.50. Nos encontramos aquí, subió hace 3 o 4 días, la semana pasada, estuvimos tocando los 54, zona alta de la horquilla, y volvió hasta la zona de 52, 51, y bueno, pues es donde nos podemos empezar a mover, ¿de acuerdo? Entonces, en horario se nos va a dar la vuelta dentro de poco el MACD, estamos por encima de la media de 200, con lo cual podríamos de alguna manera entrar largos al mercado ante superación de máximos. Este máximo nos lo marcó ayer en 52.855 aproximadamente. Habríamos roto la resistencia y confirmado. Ahí tendríamos entrada larga, y entrada corta desde luego podríamos perder hoy, que perdiese la media de 200, pero fijaros aquí que la ha perdido, pero ha cerrado uno en media de 200, otro en media de 200, ha perdido una y después ha vuelto a irse hacia arriba, con lo cual si nos confirmase dos cierres por debajo de la horaria de la media de 200, también tendríamos entrada corta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nos queda el oro. Bueno, el oro, bueno, muy interesante, porque bueno, llegó a valores de 1300, extremadamente altos para cómo está el tema. Lo que pasa es que bueno, ha habido una serie de condicionantes geopolíticos, como hemos hablado de Donald Trump, de Corea, de Rusia, de China, en fin, está el tema Brexit, está el tema de elecciones francesas, y eso ha hecho que el precio se suba a la zona de 1300. Nosotros vemos factible, o yo veo bastante factible, el hecho de que el precio se tome un respiro y venga o vuelva nos está haciendo medio vela envolvente, lo vemos aquí en diario, a zonas de 1275 tranquilamente. A estas zonas de aquí es muy factible que llegue. Una vez llegue allí veremos si sigue bajando y nos encontramos ya con zonas en la zona de la media de 200. Eso en escenario bajista. Desde luego tenemos marcado la pérdida del 1280 como una buena zona de entrada en cortos. En largos sería la superación del 1300, y ahí empezaríamos a ir con cuidado porque podríamos subir de 1300 a 1320. Normalmente en el oro nos vamos marcando zonas de 20 en 20 puntos, ¿vale? Entonces bueno, vamos a esperar una serie de días, una serie de acontecimientos, a ver si pasan las elecciones, a ver si se calma un poco todo el tema y el precio del oro vuelve a zonas, por decirlo de alguna manera, más normales. Más normales son zonas de 1265, que nos encontrábamos aquí, 1250, y bueno, toda esta subida ha sido todo lo que nos hemos ido encontrando. Ha sido una subida bastante rápida. Esto es un gráfico horario hasta la zona de 1300, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vemos en zona de entrada para el oro. Pérdida del 1280, que lo tenemos aquí, podríamos entrar cortos. Superación del 1300 con confirmación,
cuidadito y bueno, realmente las gráficas nos dicen que el precio es alcista, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ese pullback que estamos hablando puede existir, ¿de acuerdo? La subida ha sido muy fuerte y nos podemos encontrar con ese pullback. Una vez visto todo esto, nos vamos a nuestra cuenta. Bueno, nuestra cuenta, como podéis ver, aquí tenéis el link, se actualiza cada 30 minutos, podéis entrar, está abierta para todos vosotros para que la podáis seguir. Aquí en la cuenta no es más que el reflejo del trading que hacemos día a día. Llevamos 6 meses haciendo trading con solo 2 días de pérdidas, lo cual está muy bien. El día de las elecciones americanas, y aquí el robot nos cerró un día en negativo a final del día y la contraprestación o la contraorden del robot de madrugada cerró en positivo, ¿de acuerdo? Pero queda marcado estos 2 días de pérdidas. Si vais bajando dentro de esta página os da bastante información y aquí vais viendo, pues por ejemplo, pues que tenemos en el 2016 cuando iniciamos en octubre. Vais teniendo pues las gráficas, diferentes gráficas de los beneficios. Podéis presionar en cualquiera de estos rectángulos, os da información adicional. Y bueno, pues en el 2017 esta es la senda que estamos siguiendo. En febrero obtuvimos menos beneficio porque bueno, hice bastante poco trading. Estuve de viaje en Asia durante 15 días por motivos de trabajo y eso hizo que operásemos menos. Marzo ha sido un mes bastante bueno y bueno, ahora en abril llevamos 2,28. El motivo también de que los porcentajes vayan cayendo es muy obvio. Nosotros comenzamos con una cuenta de 50.000 euros y los beneficios son siempre los mismos a nivel numérico. Entonces cuando ahora nos encontramos con un capital de 100.000, lo que ocurre es que obviamente el beneficio a nivel porcentual baja a la mitad. Nosotros podemos ganar 1.000 euros con 50.000, tenemos un porcentaje, pero si ganamos 1.000 euros con 100.000, ese porcentaje baja a la mitad, pero no dejan de ser 1.000. Entonces, bueno, a veces me planteo el coger y adaptar la operativa al doble de lotaje, con el cual de mantener esos porcentajes, pero bueno, creo que de alguna manera lo mejor es seguir siendo cautos, haciendo el mismo trading que vamos haciendo. El colchón cada día será mayor, con lo cual mejor para la cuenta, y de alguna manera esperar a la finalización del año, puesto que eso fue lo que nos marcamos en un principio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias y nada, aquí tenéis nuestra página web, nuestro email para cualquier cosa que nos queráis consultar. Esperamos que tengáis un buen día de trading y mañana nos vemos. Hasta luego.